Bueno, yo en aquellos, en el 81, el 23 de febrero del 81, era no solamente alcalde de la ciudad, era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Salamanca, y estaba en la sede del partido viendo cómo se desarrollaba la sesión parlamentaria de investidura del nuevo presidente. Hay que tener en cuenta que quizás es uno de los momentos más importantes en la vida parlamentaria, en la elección del presidente, y más en aquellos momentos que había dimitido Suárez y estaba previsto el que se votara a Calvo Sotelo como nuevo presidente, ¿no? Entonces vi en la televisión con cierto espanto y también cierta incredulidad la entrada de Tejero en el hemiciclo. Entonces lo primero fue casi de incredulidad, y después inmediatamente lo primero que hicimos es poner a buen recaudo los archivos del partido. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista en el año 36 había sido represaliado y sus líderes muertos violentamente, por lo tanto había que poner a buen recaudo. Y después de todo esto, ya pues transcurrida una hora, hora y media, fui a buscar a mi mujer a casa de mi madre, mis padres, que mi mujer estaba a punto de dar a luz. A los pocos días nació nuestro cuarto hijo y nos fuimos a casa. Allí en casa estaban nuestros otros hijos, los dos hijos mayores, dando clase de inglés con otros chavalines. Sus padres habían venido inmediatamente a buscarlos, y a partir de entonces comencé a tener un contacto prácticamente constante con el gobernador civil, que en aquellos tiempos era Luis Escobar de la Serna. Este gobernador civil era una persona muy dialogante, había sido director general de Cinematografía y Teatro, y había sido también una persona que se había singularizado porque fue el que prohibió en su época de director general la película de Pilar Miró del crimen de Cuenca, etc., ¿no? Entonces, pero bueno, yo tenía una muy buena relación con él. A mí me parece que era un hombre bueno y democrático, y en los contactos constantes que tenía con él, pues yo le pedía que hablase con el general Engo, que era el general de aquí de la plaza, ¿no? El gobernador militar y general de aquí. Y él me manifestaba que el general no se había puesto a su disposición. Hay que tener en cuenta que en esos momentos lo importante es el poder civil. El poder civil estaba en manos del gobernador civil en aquellos tiempos, y el general Engo no se puso en ningún momento a su disposición. Yo le pedía reiteradamente que le llamara y que le pidiera cómo estaba la situación militar, y el general Engo en ningún momento se puso a disposición, y en un momento determinado me dijo que no se atrevía a llamarle. Engo estaba claramente en una situación golpista. Lo que pasa es que estaba ahí jugando con la indefinición, como estuvo gran parte de las capitanías generales, ¿no? Sobre todo la Capitanía General de Valladolid, que estaba el general Campano, estaba en esa situación. Ya sabéis que en todos los estudios que hay, fue uno de los últimos capitanes generales que se puso en contacto y a disposición del rey, ¿no? Entonces hubo ahí unas horas de interín en los cuales pues esta Capitanía General estuvo en duda. Pero el general Engo hizo una cosa que después justificó de una manera muy rara, ¿no? Aproximadamente como a las 2 de la mañana empezaron a pasar carros de combate por la ciudad, concretamente por Canalejas, por el paseo de Canalejas. Es cuando algunas personas me llaman. Entre ellos me llamó Enrique Clemente, que vive allí, y me dice: oye, por aquí están pasando carros de combate del ejército. Yo llamé al gobernador civil, y es cuando el gobernador civil me dijo que no se atrevía a llamar. Es la última de las llamadas, ¿no? Después Engo, él justificó de que estaban haciendo maniobras. Como comprenderás, a las 2 de la mañana hacer maniobras es un poco duro de creer, ¿no? Pero bueno, justificó así su
él decía que iban a los Montalvos a hacer maniobras en aquel momento, ¿no? Pasando por la ciudad. Bueno, fue un poco extraño. Yo creo que está claro que este hombre estuvo claramente en una situación pro-golpista, aunque después intentó justificar la salida de los carros de combate. En casa, claro, la referencia era con todos los... hay que tener en cuenta que los parlamentarios estaban dentro del Congreso de los Diputados, no podíamos hablar con ellos. Entonces, con quien hablábamos eran las autoridades civiles, ¿no? de aquí, o sea, el gobernador, el alcalde, el presidente de la Diputación, etcétera, todos los que estábamos aquí. Pero aproximadamente como a las 9:30, ya era de noche, pero antes de que hablara el rey, lo que pasa es que no lo puedo precisar con mucho detalle, llaman a la puerta, ¿no? Llaman a la puerta y ya te puedes imaginar, te entra un poco de preocupación. Abrimos y estaba delante de mí el jefe de la Policía Municipal, don José, vestido de gala, que se pone firme, me saluda y además me saluda con algo que me emocionó, que me dijo: señor alcalde, la Policía Municipal con la Constitución española. Fue algo precioso porque se la jugó, este hombre se la jugó en aquel momento. Tú imagínate la Policía Municipal lo que podría contra los carros de combate del gobierno militar, ¿no? O sea, de la guarnición militar, pero fue un hombre leal. Entonces yo le di un abrazo y le dije que me parecía vamos, desde aquel día para mí este hombre fue un hombre intocable, porque hay personas que se ganan el sueldo un día, ¿no? Y otros tienen que ganarlos todos los días, pero este hombre realmente fue una cosa... Además, lo curioso es que se puso de gala, o sea, él sabía que estaba haciendo una cosa solemne y que estaba... Este hombre ha muerto, y cuando a veces, con motivo del 23 de febrero, a veces me oía a mí hablar y estaba muy enfermo, le decía a sus allegados: es verdad lo que dice el alcalde, o en aquellos tiempos, ¿no? Y no solamente decía que era verdad lo que yo decía, sino que a veces se emocionaba y lloraba, ¿no? Porque realmente fue algo impresionante. Entonces él me dijo que me iba a poner abajo de mi casa, así como ahora los alcaldes llevan escolta y tal. Como sabes, yo nunca he llevado escolta, ni antes ni ahora, o sea, siempre he ido a pecho descubierto. Porque, bueno, pues he estado mucho tiempo en estas cosas y nunca he tenido ningún altercado. Con la gente me ha parecido que es mucho más cercano no llevar ningún tipo de escolta, como llevan ahora los alcaldes, incluso la presidenta de la Diputación, etc. Yo, ya sabes que nunca lo he llevado, ni lo llevaré, ni como alcalde ni como subdelegado del gobierno. Entonces, él me dijo que me iba a poner un coche de la Policía Municipal, por si acaso había algún exaltado, sobre todo de la ultraderecha, de Falange, etcétera, que pudieran venir en algún sentido, porque es verdad que en los golpes de Estado los primeros días son, pues, los primeros días, las primeras horas, tienen dificultades, ¿no? Y entonces puso un coche, que por cierto nos pegaba cada susto, porque cada hora llamaban al timbre y no le decían: don Jesús, ¿está usted bien? Sí, sí, estoy bien, ¿no? Entonces eso fue realmente interesante. Hubo mucha gente, algunos líderes políticos que ante el miedo de que pudiera repetirse un 36, pues huyeron a Portugal esa noche, ¿no? Otros nos quedamos allí, pero, por ejemplo, cuando observé lo de Cambio 16, que apareció a los 8 o 10 días a todos los que iban a eliminar en cada una de las provincias, y que yo venía el primero con fotografía y todo, te entra un poquito así como de yuyu, ¿no? Como diciendo: madre mía, ¿no? En el fondo se entiende por qué mucha gente pudo escapar, por lo menos a la frontera, y al día siguiente, cuando ya todo eso, volver, ¿no? Y después, otra cosa, pero esta sí que es novedosa, es que comienza a saberse ya cosas
de la trama civil. Es decir, yo creo que el 23F está muy bien investigado en cuanto a lo que fue ese día o días aledaños en cuanto a la trama militar, pero sin embargo había una trama civil que, como sabes, fue, desde el punto de vista del juicio, fue muy reducida, ¿no?, a un par de personas, una o dos personas. Entonces, en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares, según aquellas revistas, fue Cambio 16 el que lo decía, ¿no?, tenían establecidos quiénes eran las personas a eliminar. Aquí estaba yo en primer lugar, pero estaba también Juanjo Melero, estaba también para eliminar un catedrático que era una persona encantadora, Galán, que era catedrático de biología, un catedrático, no sé si, el que llevaba todas las plantaciones de investigación que hay en la zona del Rodríguez Fabrés, en toda esa, pues que habréis visto una zona de cultivo, pues esa investigación la llevaba él. Este hombre ha muerto, pero era un hombre muy afamado y era un hombre pues conocido por sus ideas avanzadas, no partidista, pero estaba, sin embargo, entre las personas eliminadas. Y ahora lo que ya se empieza a saber es quiénes estaban en la trama, ¿no? Por ejemplo, pues un conocido veterinario, un conocido estomatólogo, gente relacionada con el mundo de Salamanca de toda la vida. Y estos eran un poco los que estaban organizando el golpe para quedarse después en la situación de poder civil, ¿no?